Ama querida, bienvenida a Miami y bienvenida a Todo es Perfecto. Me encanta el nombre. Todo es perfecto, obvio. Cantes, bienvenidos a una nueva emisión de Todo es Perfecto. Tengo el honor, el placer de estar con Ama Cascales, que viene, en verdad viene de Costa Rica, pero no es de Costa Rica. Ahora nos va a contar un poquitito y nos trae, el tema de hoy es la 5D, que es la quinta dimensión. ¿Qué es esto de pasar a otra dimensión? ¿Cómo es esto de que estamos pasando a otra dimensión? ¿Ya estamos? ¿Nos quedamos? ¿Quiénes se quieren quedar? ¿Por qué? ¿Pero qué significa esto? Así que para eso está hoy Ama con nosotros, que nos va a contar un poquitito. Qué gusto que estés acá de visita en Miami. Y es de las pocas entrevistas que he hecho presencial, porque siempre las hago todas a través de la pantalla. ¿Se dan cuenta? Estaba Las de cosas aquí. que conseguimos en Todo es Perfecto es ¡Qué bueno! exclusivo por el programa. Tenía que ser, es perfecto que sea así. Tenía que ser así. Contanos un poquitito, por favor, qué te llevó a empezar en este camino. ¿Cuál es un poquitito de tu historia para que la gente se oriente y después ya nos metemos en tema? Yo era la persona más de la matriz del mundo. O sea, trabajaba en banca, era auditora, hice máster, MBA, 2 carreras, me tenía una relación, tuve una hija, o sea, todo, me hipotequé, me compré una casa en Madrid, todo lo hice perfecto para encajar en el modelo. Todo, era la hija perfecta encuadrada en el marco. Mis padres estaban súper orgullosos, obvio, era una niña de matrícula de honor, todo era perfecto. Y yo un día llegué al banco con 26 años y llegué contenta porque venía de entrenar y venía feliz. Y dije, ¡buenos días! Y me regañaron. Pero lo dije en plan como, ¡buenos días, mundo! Y mi jefe me regañó y yo dije, ¿what? Y dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué vienes así de eufórica? No sé qué. Yo dije, hostia, aquí hay un problema grave. O sea, si yo estoy contenta, digo buenos días y me regaña, esto no es mi lugar, claramente, porque yo no puedo apagar mi chispa, mi fuego, mi alegría por estar aquí 8 horas con uno o 10 horas con un Excel haciendo cuentas. A raíz de ahí, algo me hizo clic, pero no tenía todavía nada de conocimiento. Y pasó que uno de mis jefes en el banco empezó a usar, a actuar de una forma que a mí no me gustó. Yo en ese momento ni siquiera le puse etiqueta, ¿no? Pero me agarraba por el ordenador así detrás, hacía cosas que no me encajaban, me sentía incómoda. Eso se fue incrementando y estaba muy incómoda en el banco. Y eso se juntó con que mis padres se separaron y como que pasaron varias situaciones donde yo me di cuenta que estaba jodida. Pero no era consciente de que estaba jodida. Yo aparentemente todo estaba bien, pero en el fondo de mí necesitaba hacer muchísimo deporte para evadirme, entonces estaba obsesionada con el deporte. Los fines de semana salía de fiesta y me emborrachaba muchísimo porque necesitaba liberar toda esa emoción que tenía ahí. Y una amiga me invitó a un curso de El secreto de la mente millonaria de Hart Becker. Y yo fui a ese curso y a mí el mundo de la espiritualidad me tenía que enganchar por el dinero, porque yo estaba tan metida con el mundo de la empresa, el dinero, la banca, la auditoría, así. Entonces a mí me hubieran hablado en ese momento de Reiki, de energías, de enfermedades y todo, yo no hubiera hecho ni caso. Pero al hablarme de la mentalidad del dinero y la espiritualidad del dinero me pareció impresionante. Te enganchó. Me engancharon. Y a raíz de ahí nunca paré. Que por cierto es un libro que siempre les recomiendo y siempre cuando alguien me pregunta, che, estoy trabado un poco, no tiene nada que ver con la entrevista, pero bueno, ya que está, Esa fue mi puerta de entrada. les dejamos el tip. Ese libro me encanta, Secretos de una mente millonaria, de Hart Becker. Sí. Tremendo libro. Aparte es la puerta perfecta para la gente que está como muy obsesionada con querer tener dinero, querer conquistar la riqueza, que era mi camino. O sea, yo iba directa a que quería ser rica. Pero claro, me dicen mente millonaria, a mí eso me llamó la atención y ahí empecé. De ahí Tony Robbins, de Tony Robbins, bueno, ya empecé toda la cadena. Qué maravilla. Hasta hoy. Y desde esa ama hasta acá, ¿qué pasó en el medio? Porque, bueno, hoy hablamos un poquito fuera de cámara de lo que estás haciendo y cómo estás disfrutando la vida, a diferencia de aquella ama que... Mira, en el medio pasó que le tuve que echar mucho huevo a todo, porque tuve que romper con absolutamente todo lo que yo me había creído que era la vida. Desde que me tuve que separar, desde que tuve que salir del banco, tuve que emprender, irme al mundo del network marketing, irme al mundo de la agencia digital, de marketing digital, irme al mundo de la startup, emprendimiento, o sea, he estado 12 años dando vueltas buscándome.
buscándome y tratando de entender mi mundo interno, tratando de entender quién era, de recordar, y siempre supe que había una pieza del puzzle que me estaba faltando. O sea, siempre era como, qué guay, ya empecé a vivir bien, o sea, estaba bien, en comparación con cómo estaba antes, pero igual era un disfrute superficial, era un bien mediocre, como yo le digo ahora, de los chakras inferiores. Era el bien que te da comerte una pizza con un vaso de vino. Es rico, una pizza con una copa de vino es rica, pero no tiene nada que ver con el éxtasis del ser, de la conexión espiritual, ¿no? Entonces yo estaba comiéndome, metafóricamente, la pizza con la copa de vino y yo decía, sí, pero no, ¿no? Hay algo más. Y ahí fue que entré al mundo de las plantas medicinales. Fue un viajazo también, hice con muchos chamanes, me fui al Amazonas, me metí en el Amazonas un mes y dije, yo de aquí no salgo hasta que no me ilumine. Y me metí con chamanes a tope. Y bueno, he hecho de todo, es que yo he sido me encanta experimentar, me encanta probar, creo que como espíritu estoy aquí para probarlo todo, para equivocarme 1000 veces, para redireccionar 1000 veces, para descubrir todo lo que la materia me pueda proporcionar, ¿no? Lo único que ahora lo hago, sí, ya no desde la búsqueda, sino desde el wow, qué regalo poder experimentar esto, o sea, qué maravilla, qué afortunado de poder estar en este punto del camino donde podemos vivir todo esto, valorarlo y apreciarlo sabiendo que es materia, sabiendo que es temporal, pero a la vez sabiendo que es un regalo tener la materia. Entonces, ya, bueno, me tuve que morir en el Caribe, en una corriente marina, o sea, este punto del camino es súper clave. Tuve que ahogarme en el Caribe, en una corriente marina con mi hija. Ese fue el despertar real. Después, digamos que yo venía haciendo un proceso de rendición, de soltar el ego, rendirme, entender que todo es perfecto, que hay un plan y que todo está orquestado. Empezaba a soltar el control. Pero creo que el último aferramiento del ser humano era el cuerpo físico, como que la vida, ¿no? Aferrarme a la vida, no me quiero morir, nadie se quiere morir. Entonces yo seguía estando aferrada a la vida. Pensaba que lo había soltado todo, de que era muy libre y tal. Disculpen el ruido, están pasando barcos. Esto, chicos. Están pasando yates, claro, de un nivel. Estilo Miami, ¿eh? Eso es lo que pasa en Miami como grabamos entrevistas acá. Queríamos darles una linda vista y tenemos linda vista con yates que pasan. Bueno, pasó de regalo el yate. Sí, yo creo que... Hablando de aferrarse a lo material y al cuerpo. Aferrarse al cuerpo de la vida. Ahí fue que yo le dije a Dios, mira, yo estoy lista para recordar quién soy y para entregarme por completo al plan de vida. Y estoy dispuesta a hacer lo que sea, pero yo quiero vivir al 100%. Yo no me voy a conformar con un 95%. Y ahí fue que la vida me puso una experiencia maravillosa donde yo estaba nadando, haciendo snorkel con mi hija en el mar y de repente llegó una corriente marina con un montón de olas y nos arrastró y nos llevó. Y entonces yo me di cuenta que cuando no hacía pie, que teníamos un problema, empecé a gritar, mi hija empezó, mamá, sálvame. Y después de un rato luchando contra corriente, esta historia la cuento por ahí en el libro en muchos sitios, yo recuerdo que estaba agotada, ya no podía más porque la estaba agarrando a ella y a la vez estaba nadando y era muy duro. Y entonces me acuerdo que pedí perdón a toda la familia, hice como el Ho'oponopono, ¿no? Le dije a toda la familia gracias por todo, como que pasaron un montón de imágenes de la vida adelante. Les pedí perdón a todos, les dije que había sido una irresponsabilidad meterme en el agua con Carla, que lo sentía mucho y que no iba, que sabía que iba a ser muy duro para yo el duelo, pero asumí la muerte. O sea, ya di por hecho que Carla y yo no íbamos a morir, porque ya vi que no había salida, yo no tenía energía, dejé de nadar, ya me entregué por completo al mar. Vi que la fuerza de la naturaleza era tan bestia que yo humana no tenía nada que hacer. Y entonces hubo un momento donde después de entrar en pánico, porque me quería aferrar y agarrarla fuerte y de esa tensión, de esa contracción, de ese miedo, pánico, a de repente decir, hágase tu voluntad, ya está, me entrego. Si nos necesitas en otro lugar, llévanos. Y yo solo recuerdo ese momento, no sé bien qué pasó después, pero solo recuerdo el momento en el que dije eso y me relajé. Y fue como, wow. Y justo antes de eso íbamos las dos con las máscaras de snorkel y fue muy simbólico porque nos quitamos la máscara las dos a la vez. Pero luego yo lo entendí, el simbolismo tan fuerte. O sea, yo conseguí quitarme la máscara de snorkel, la tiré al mar y ahí dije, hágase tu voluntad. Si nos necesitas en otro lugar, llévanos. Y si no, sácame de aquí, yo no puedo salir. Entonces me acuerdo perfectamente, yo solté a Carla, yo me relajé, pero Carla seguía agarrada a mí. Y me acuerdo perfectamente que me atravesó una corriente eléctrica súper fuerte, que yo en ese momento no tenía idea, que hizo que me despertara, como que me activara. Y
saliera caminando. Y salí temblando, no tenía voz, o sea, estaba como... Luego entendí que en ese momento yo estaba volviendo al cuerpo, me había ido del cuerpo y estaba volviendo. Y Carla estaba ahí conmigo, pero también estábamos como en un shock muy fuerte, ¿no? Y a raíz de ahí empezó todo. A raíz de ahí empecé a tener unos sueños brutales, a raíz de empecé a canalizar el libro, escribía sola, hacía escritura automática, yo no sé, me despertaba por la noche y me ponía a escribir. A raíz de ahí empecé a verme en otros planos dimensionales, a raíz de ahí empecé a recordar vidas pasadas, a raíz de ahí empecé a reencontrarme con otros hermanos que nos mirábamos y era como un reconocimiento absoluto. A raíz de ahí empecé a percibir energía y a escuchar y a ver y a todo. Empecé como que entré en el mundo dimensional, en el mundo espiritual, ¿no? En el mundo sutil. Y al principio no entendía un carajo, me asustaba muchísimo, pero como mi mantra siempre ha sido hágase tu voluntad, dije, ok, entiendo que aunque ahora no entienda, esto tiene un propósito. O sea, asumo que aunque no tenga ni puta idea de lo que está pasando, ni por qué está pasando, ni para qué está pasando, es por algo. Y ya lo entenderé cuando sea el momento de entenderlo. Y ahora es que apenas empiezo a entender algo, el 1%. Creo que. O creo que estoy empezando a entender algo, pero ni idea. O sea, el mundo espiritual es imposible entenderlo. No tiene ninguna lógica, razón, ni orden. Es imposible entender eso. Del otro lado estarán, me imagino que igual que yo, casi sin palabras, ¿eh? Y recién arranca la entrevista. Bien, llegamos entonces, pasa tu despertar, ya nos contaste tu comienzo, tenés tu despertar y llegás hasta hoy, hasta el día de hoy. Hoy, ¿a qué te estás dedicando? ¿Cuáles son tus juegos favoritos para ayudar a los demás? Mi juego favorito es crear espacios donde la gente pueda disfrutar, donde la gente se dé cuenta de la fortuna que es estar en la materia y que dejen de querer tanto irse al mundo espiritual, que es una maravilla, pero que el mundo espiritual se disfruta aquí, en la 3D, ¿no? En poder saborear, tocar, mirar, oler. Entonces, siento que la vida me tiene ahora mismo encargada o en la función, junto a otro montón de hermanos, de crear espacio de nueva humanidad, o sea, donde haya humanidad real, donde nos podamos abrazar, donde podamos vernos hermanos y decir, tío, eres un puto crack, eres un genio, vamos a compartir genialidad, vamos a crear, cuál es tu arte, vamos a unir los artes y a crear creaciones que solo pueden hacer los dioses y las diosas, no sé, viajar por el mundo, a conocer a gente linda, no sé, a vivir muy bien, la verdad. Y me comentabas que estabas escribiendo un libro, ¿o ya lo escribiste? Ya lo publiqué. Cuando pasa lo del mar, como al mes siguiente, yo tuve que hacer un proceso de duelo porque estuve 15 días en shock, o sea, en shock, que me daba miedo salir a la calle, me daba miedo todo. Yo le cogí mucho miedo a la vida porque o sea, era una cosa muy curiosa, porque por un lado me sentía una conciencia súper expandida, pero a la vez la materia me daba miedo, porque la había visto tan frágil, la había visto tan cerca de... Entonces como que de repente me fui al mundo espiritual, pero me costaba estar en la materia. Y esos 15 días pasaron muchas cosas, de muchas visiones, de mucha información. Yo no sabía cómo digerir todo eso. Ahí empecé a recibir todo lo del Comando Ashtar, la Confederación Galáctica, el plan de ascensión de Gaia, los hermanos estelares, las naves donde estaban repartidas las cosas, un montón de cosas que yo dije, ¿qué hago con esto? O sea, ¿esto qué puta locura es? ¿Con qué se come? No entendía nada. Entonces yo me ponía a investigar en Google y había gente que hablaba de eso y yo decía, o sea, debe ser que... O sea, ¿a vos te llegaba esa información, claro, tipo meditaciones? Sí, o en sueño, o así cocinando, escuchaba una voz que me decía que la siguiente fase del plan era que los de la primera fase pasaran a la segunda y yo. Entonces ya empezaban como a darme información y decía, vale, pero ¿qué plan? Y yo veía como yo iba haciendo preguntas y todas las preguntas se iban contestando, o sea... ¿Y no pensaste en ningún momento, estoy loco, me volví sí, loco? Sí, obvio. Me volví loca. Obvio, yo esto te lo cuento ahora un año y pico después. Yo en ese momento no contaba nada a nadie. Yo en ese momento digo, ¿quién le voy a...? Porque yo nunca sabía de la quinta dimensión, a mí nadie me hablaba de la quinta dimensión. No, tranquila, hablame acá, de total esto queda acá entre nosotros. Yo nunca había hablado de la quinta, o sea, nunca había escuchado nada de la quinta dimensión. Llevaba mucho tiempo haciendo terapia, constelaciones y decodificación y un montón de cosas, pero no sabía para qué. No entendía, o sea... De hecho, había un momento que yo me pregunté, ¿para qué tanta sanación? O sea, ¿qué sentido tiene quitar todas las creencias, reprogramar?
vaciar todo el campo emocional, esto nos tiene que llevar a algún sitio. O sea, si todo es perfecto y hay un plan, el hecho de que cada vez más gente esté haciendo terapia, tiene que tener una razón. Porque de repente, ¿qué pasa? ¿Que se ha puesto de más hacer terapia? ¿Qué pasa? Y después, claro, después lo entendí. O sea, Gaia dio el salto a la quinta dimensión, es decir, a la frecuencia del amor incondicional. No te me vayas ahí, que todavía no entré a tema. Bueno, luego lo entendí. Entonces, cuando vaya, entonces todas teníamos que estar. Entonces, todo ese auge del mundo de las terapias, tenía todo, ya todo empezó a tener sentido, que ahí es donde uno entiende todo es perfecto, cuando todo tiene sentido. Antes, cuando son las piezas sueltas, es muy difícil entender todo es perfecto. Sí, claro. La gente dice, ¿cómo que todo es perfecto si hay guerra, si hay hambre? Ya, te faltan piezas, pero cuando ves las piezas dices, perfectamente perfecto. Todo es perfecto. ¡Qué maravilla! Ahora sí, entremos ya. Dale. Porque ya te Dale. me fuiste sola, dale. ¿Qué es esto de la quinta dimensión? Empecemos tranquilito, digamos, para quienes nos escuchen, a lo mejor nunca han escuchado hablar de la quinta dimensión y de todas las otras cuestiones que recién mencionamos, pero empecemos por ahí y después vamos subiendo. Pero tranquilito, ¿qué es la quinta dimensión? ¿Qué es esto de las dimensiones? Vale, vamos a hablar en general de las dimensiones. Las dimensiones son diferentes planos, como capas, desde las cuales se percibe la realidad, ¿vale? Digamos que desde arriba, desde la luna, tú puedes ver todo lo que está sucediendo en la Tierra, pero según te vas acercando a la Tierra, cada vez tienes menos visión y cuando estás muy encima solo ves este trocito. Excelente ejemplo. Entonces, si tú pones una lámpara encima se ilumina toda la habitación, pero si bajas la linterna hacia el suelo solo vas a ver luz en un trocito, ¿vale? Nosotros hemos estado viviendo en la capa más de abajo, la tercera. Entonces, como si la linterna la tengo enfocada en un punto y solo veo eso, que es el cuerpo. Yo soy cuerpo. Esa es la tercera dimensión. Y durante muchísimos años de evolución humana hemos pensado que éramos un cuerpo. Y entonces hemos vivido y hemos creado todos los sistemas y hemos todo organizado en base a solo existe la materia. Yo soy materia y todo lo que la realidad es la materia, ¿vale? Hace unos años empezamos a subir un poquitín a la cuarta, que son los pensamientos y las emociones, y entonces empezamos a empezar a observar y a darnos cuenta de que no éramos el cuerpo, que teníamos pensamientos y que teníamos emociones y que había un universo un poco más grande que lo que nosotros pensábamos. Entonces ampliamos la visión, ampliamos la percepción, subimos una capita, una dimensión y empezamos a tomar conciencia de lo que llamamos el ser integral. Pero claro, luego sigue evolucionando y te das cuenta que no eres un cuerpo, que no eres solo tus pensamientos, que no son tus emociones, y entonces ¿qué puta soy? Y entonces ya tienes que subir otra capita más a otro plano de arriba y decir, vale, pues entonces soy energía, soy espíritu. Pero si yo soy espíritu, todo lo que existe es espíritu. Y eso que es espíritu, que no se ve porque no es tangible, ¿dónde está? Está en un plano que no es material, que es intangible, pero que evidente que existe, porque es la respiración que da vida, o el ánima, que decía Jung, a la materia. Entonces te empieza a ver que todo lo que se mueve, todo lo que está vivo, es porque tiene un espíritu que a la vez está conectado a una energía que es el gran sol central, o Dios, o el universo, lo como queramos llamar, que da el prana, que es la que nutre la... O sea, empiezas a comprender más y más y más y más, y entonces a eso se le llama vivir la materia desde la percepción del espíritu. Entonces ya sabes que eres espíritu encarnado, habitando la materia. Y entonces se ve muy diferente. Porque si vives solo en la materia, tienes mucho miedo. Porque la materia es temporal, es efímera, y siempre vas a tener el miedo a perder la materia. Lo que sea, el dinero, la casa, el coche, lo que sea. Todo lo material muere. Se destruye, se transforma, desaparece. El espíritu no. Entonces, en el momento que haces ese salto y te colocas en saber que eres vibración y sientes la energía y sientes la vibración y sientes por todas partes la energía de todo, desaparece el miedo. Porque ya sabes que la vibración no muere jamás. Eres eterno. Entonces se vive muy bien la materia cuando no hay miedo. Hermano, se vive muy bien, se disfruta mucho. Es mucho más divertido. Ahora, muchos creen que son, cuando hablamos de dimensiones, creen que estamos hablando de lugares físicos. Son capas. Son capas, porque no tienen, digamos, una ubicación física. Yo la veo como una tarta, o sea, que vas poniendo capas, entonces empiezas por la primera. De hecho, realmente son frecuencias y cada frecuencia son 8 planos de frecuencia, es como las notas musicales. Dos preguntas en una. ¿Por qué alguien quisiera cambiar de frecuencia
salirse de una capa de la tarta a la otra. ¿Y cómo alguien puede darse cuenta que está pasando de una a otra? O si alguien dice, che, pero yo en cuál estaré, o en cuál estamos como planeta. Estamos en todas. La de arriba de todo, que es la 36, la dimensión 36 en el universo de la materia, ¿vale? Porque ya aquí nos podemos ir a los distintos universos de la no materia. Pero en el universo nevadón, que es en el que estamos nosotros, la materia, son 36. Y el 36 es la fuente, el gran sol central. Es donde se crea todo, de donde se insufla toda la energía que da vida a todo lo que existe en este universo. Todos los seres de todas las razas, de todas las especies, de todos los mundos, ¿vale? Desde ese gran sol central. Desde ahí empieza a bajar capa, y tienes cada vez menos visión, se va haciendo cada vez más estrecho el ángulo, pero de esa fuente de la que tú emerges, tú estás conectado ahí, entonces tú estás en toda la línea multidimensional hasta llegar a la materia. Hay fractales o partes de ti en todas las... Entonces cuando uno empieza a despertar, lo que empieza a hacer es conectar todas las capas de uno mismo hasta llegar a la fuente, donde somos uno. Ahí somos uno. Pero según empieza a bajar las dimensiones ya no somos uno, y en el plano de la materia no somos uno. Una persona que vive en la 3D, tú le dices somos uno y te dice, ¿qué dices? No lo puede entender. A medida que empieza a subir capa, empieza a ver cómo nos vamos uniendo en frecuencia. Nuestros cuerpos son diferentes, pero la frecuencia es la misma, entonces ya entiendes la unidad y la unicidad del ser. Y entonces empieza a ver qué frecuencias son similares a las tuyas y cuáles no. Y entonces empieza a entender la afinidad y la familia álmica, la familia estelares. Y empieza a resonar no con tu familia 3D de sangre, sino con familias energéticas. Y a medida que vas subiendo en dimensiones, empiezas a conectar cada vez con capas más sutiles y más puras, porque están más cerca de la fuente. Entonces cada vez la información, la fuente es el amor, es Dios, es la fuerza que crea todo, ¿no? La creación. Entonces, claro, al ir conectando todas las partes o todas las capas de uno mismo, empiezas a vibrar más alto, es decir, una frecuencia más sutil, es decir, menos densidad, es decir, menos sufrimiento, es decir, más vida, más alegría, más amor, más expansión, más éxtasis, más perfección, más conexión, más disfrute. Y entonces, ¿por qué la gente querría hacer este proceso? Muy evidente. Muy evidente, porque desaparecen los problemas. En el mundo espiritual ya no hay problema, nada es un problema. Todos son experiencias evolutivas, perfectamente diseñadas por el Creador, para mi propio bien y el bien del colectivo. Bring it on. Yo estoy lista para lo que sea. Te vuelve guerrero, o sea, da igual lo que la vida te tenga preparado, ya no tienes miedo a nada. Entonces, como no tienes miedo, empiezas a crear experiencias de no miedo, porque estamos siendo creadores, estamos conectados en la manifestación. Entonces empiezas a manifestar experiencias donde ya no hay frecuencia de miedo, sino frecuencia de disfrute. Entonces cada vez hay más disfrute, cada vez hay más disfrute, cada vez conectas con más hermanos disfrute, y cada vez hay más magia, Pero mola mucho. Mola mucho. Eso es el porqué. ¿Y cómo alguien puede darse cuenta dónde está parado, dónde está ubicado? Digamos, bueno, estoy en esta otra, o cómo haría yo para... Yo diría que da igual. O sea, primero no hace falta darse cuenta dónde estás parado, porque es un tema mental que no es necesario comprender. Bien. Tú ahora mismo, ¿cómo te sientes? Esa sería la pregunta. Bien. Tú estás feliz, te sientes alegre, te sientes expandido, estás disfrutando, estás agradecido. Eso yo decir que vas por buen camino. Bien. Que esté en la tercera, la cuarta, la quinta, que seas consciente de que no, que te recuerdes tu vida, que si eres de Lemuria, cuando me hacen esas preguntas le digo a la gente, te estás distrayendo. Te estás distrayendo porque haciéndote esas preguntas, tú estoy por seguro que si la vida necesita que tú tengas la información de si vienes de Sirio o de Orión, tú lo vas a recordar y se te van a activar los recuerdos de esa vida donde estabas ahí, o de una vida pasada en la tierra donde fuiste guerrero, en el medievo. Si tú necesitas la información, en la perfección de la vida se te van a activar los recuerdos. Pero si no la necesitas, ¿para qué quieres saber? Es el ego curioso que se quiere poner la medalla de que yo sé que vengo de Lemuria, a mí me importa un culo de dónde vengas. Hoy en día estamos aquí los dos, somos hermanos, y en este plano ahora mismo podemos compartir desde este lugar. En otro espacio-tiempo, dentro de que no existan otros espacios-tiempos, pero bueno, en otros momentos evolutivos hay mucha información que no es necesario saber. Entonces, la pregunta sería, hagamos cada día todo lo que esté en nuestra mano para ir elevando frecuencia, es decir, para ir vibrando más en amor, más en hermandad, en compasión, en generosidad, en humildad, en alegría y en todo lo que son valores de alta frecuencia.
Y si estás en un trabajo que no te gusta y que te baja la frecuencia porque es denso y porque cada vez que se le cae sale enfadado, háztelo mirar. Si estás en una relación que todos los días discutes y que nunca estáis de acuerdo con nada, háztelo mirar. Si estás enfermo y tu cuerpo te duele todo, háztelo mirar. Porque estás en una vibración con una realidad que a lo mejor no es la que quieres experimentar. Sobre todo cuando somos muchas las personas que ya te estamos diciendo, hey, se puede vivir de otra manera. Que se puede vivir en pura fuerza física, en pura vitalidad, en salud, en armonía, con relaciones espectaculares, con amor libre, con una sexualidad expansiva. Hay otras formas. Entonces nosotros los que estamos en esta onda, te dices tú, llevamos 10, 15, 20 años repitiendo la misma historia una y otra vez, una y otra vez. A ver si por activa o por pasiva cada vez más gente se entera de esto. Lo único que estamos diciéndole es, hay otras formas de vivir, tú ya verás. Tú ya verás lo que hace. Tal cual. Me quedo con esto último que dijiste porque en este momento estoy terminando de escribir mi primer libro. Supongo que para el momento que se publique esta entrevista ya estará publicado mi libro también. Y en un sector hago mucho hincapié en esto de cuál es el medidor de la espiritualidad, digamos, no desde el ego, sino la que me hace bien. Y estoy en este plano y yo quiero en este plano sentirme bien, que mis relaciones brillen, que mis finanzas brillen, que mi salud brille, que mi sexualidad se expanda, que mi conciencia brille. Para mí una persona espiritual es una persona que en su mundo material tiene dominio y además es alegre. La alegría, el humor, el no tomarte las cosas tan en serio, el no tener tanta estructura y tantos programas y tantas preguntas y por qué, y cuál es la causa, y cuál es... No quiero saber, es sentir, porque el humano luz, la siguiente evolución del humano, que no es el Homo sapiens sapiens, sino el humano galáctico, se le llama ahora, imagínate el nombre, ¿no? Humano galáctico, es que suena de puta madre, marketingianamente ese nombre es la leche. Entonces el humano galáctico es un humano tremendamente sensible, porque es cristal, se le llama el ser cristal porque ya no tiene máscara, es totalmente transparente, tú lo puedes percibir porque no tiene nada, no te puede engañar, tú lo sientes. Entonces tú, a la mente le puede engañar súper fácil, pero la frecuencia no la puede... Tal cual. Es la que es. Tal cual. Entonces se percibe la autenticidad, la frescura, la verdad, se percibe la verdad, es lo que es. O sea, yo esto que ves es lo que hay. No hay nada que no me puedo inventar, nada que para quedar bien, ni para que me quieran, ni para que... No, si me odias, es lo que hay. Anoche vi por 18ª vez, mirábamos con Rocío la película La Novena Revelación. Bueno, el libro me encantó, pero en la película que te muestran con los colores y ves cómo se van chupando las yemas, es tal cual lo que estás diciendo, ¿no? O sea, decíamos con ella, mirá cómo se nota clarito cuando quiere... Por eso me encanta, ahora que estoy reencontrándome con hermanos que ya vibran en esto, que ya perciben, por eso cuando hago talleres o encuentros o lo que sea, para la gente es magia, pero para mí es súper guay, porque tú entras al encuentro, ¿no? Y haces un círculo y ya ves dónde está la gente, porque solo escuchándolo y sintiéndolo ya más o menos sabes dónde están. Entonces dices, venga, ok, tengo un reto, y es que esta gente se vaya de aquí vibrando el amor, sintiendo el amor, no entendiendo el amor, experimentando lo que es la frecuencia de expansión del amor, que es que el corazón hace así, y tú estás como drogado, como en una nube, volando. Eso es el amor. Entonces, ¿cómo hace la alquimia, cómo hace la energía, la magia para tú transmutar esa densidad que trae la mente del pensamiento, la preocupación, el miedo, el juicio, para que se vaya disolviendo y cuando te vayas, digas, es que no tengo ni palabras, es que no sé hablar. ¿Cómo vas a describir el amor? Siéntelo, víbralo, respíralo y ojalá que te dure mucho rato. ¿Qué vas a decir? Me encantó. Claro. Me encantó. Ahora, vamos a dar una manito a los más estructurados. Venga. ¿Qué podrían hacer? Si te dicen, bueno, pero yo necesito el paso a paso. Todo muy lindo lo que dijiste, Ama, pero me lo tiraste todo muy así al aire. A ver, es que te he llevado aquí. Sí. Entonces ahora volvemos aquí y vamos a la escalera. Dale. Lo primero, buscarte un buen terapeuta. Indispensable. No hay forma de hacer este camino solo. Imposible, o sea, imposible. Y el que diga, no, es que son caros, lo siento, deja de comer un mes si hace falta, no te vas a morir. Búscate un terapeuta. Para mí eso es fundamental, que alguien te acompañe, alguien que ya haya hecho el camino, te acompañe. ¿Por qué? Porque primero va a ser un atajo y segundo
ese acompañamiento cuando uno está limpiando basura es clave, porque limpiar basura es jodido. O sea, es muy guay hablarlo desde este lugar de la escalera, pero el atravesar, el soltar culpa, soltar miedo, soltar rabia, soltar frustración, soltar vergüenza, soltar tristeza, soltar nuestro y de nuestros ancestros, es una puta mierda. Y agarrar las nuevas que van llegando, porque soltamos y agarramos y ponemos. Claro, acá. pero lo bueno es que cuando suelta, lo que llega lo sueltas fácil, porque ya estás como más abierto, entonces llega y lo transmuta y lo sueltas, pero toda la mochila de lo que traemos, o estás con el terapeuta o no vas a poder hacer eso, porque no vas a saber, tu mente no va a poder cómo gestionar toda esa energía. Eso sería lo primero. Lo segundo que yo le diría a la gente, empieza por el cuerpo. Hazte lo máximo posible un detox, o un ayuno, o una limpieza fuerte, porque la química de todos los procesados, de todas las farmacéuticas, de todo esto, los fármacos que está en el cuerpo, te está impidiendo la conexión. Eso yo ya lo he verificado demasiadas veces con demasiada gente, incluso conmigo. Entonces ve mucho a la presencia en el cuerpo, a la salud del cuerpo, por lo mismo, porque la espiritualidad se experimenta en la materia. Aquí en este plano, cuando nos muramos ya no, cuando nos muramos experimentaremos otras dimensiones sin materia, pero ahora mismo tú necesitas, no es irte al espíritu, es sentir el espíritu en el cuerpo, vibrar el espíritu dentro. Entonces, si el cuerpo no está limpio, si el cuerpo no está fuerte, si el cuerpo no está sano, es muy complicado sentir una frecuencia. Yo diría que son las dos claves fundamentales. Y luego, pues según tu alma te vaya llamando y los temas que te vayan resonando. Yo digo, yo empecé por el tema del dinero, me metí a estudiar todo el tema de la empresa consciente, el dinero desde la perspectiva de la energía y no desde puro billete, o sea, empezar a entender un poco más la profundidad de eso, pero luego pasé a las relaciones, luego me metí con la sexualidad sagrada, luego me metí con la alimentación consciente, o sea, yo empecé como cada uno tiene su orden, ¿no? De temas que antes no te interesaban nada, pero de repente llega un día en el que luego me metí con la crianza, cuando nació mi hija, ¿sabes? Como ir tocando en toda la área de lo que es la vida, cómo sería esto mismo, pero desde esa nueva perspectiva, ¿no? Más profunda, más espiritual. Y ese sería un poco el camino, pero no hay atajos, es que no hay llaves ni la gente. Ahora es más fácil porque es verdad que la energía se aceleró mucho todo y hay demasiada oferta por todos lados y ahora es muy fácil. Los que empezamos hace 10, 15 años hemos hecho un caminito, que por algo lo teníamos que haber hecho, porque teníamos que estar, en este momento teníamos que estar aquí para sostener y acompañar a todas las miles de almas que se están viniendo ahora, que están tela. Tal cual. O sea, afortunadamente somos muchos los que estamos en esta misión con la herramienta, los conocimientos, los recursos y la frecuencia necesaria para sostener aquello. Si nosotros nos quedamos hace 10 años, nos tocaría transitar eso ahora. O sea, al final no hay escapatoria, lo vamos a tener que transitar todo. Antes de despedirnos y para cerrar, la cámara es tuya, la gente que se suma a este tipo de actividades, a estos programas, no, por lo general no viene acá porque está divertida y pasándola bien, sino porque está pasando un momento difícil o está buscando respuestas o está en búsqueda de algo. Así que el mensaje que les quieras dar. Pues hermano, yo lo que te diría es que te pares el máximo tiempo posible a respirar lento y profundo, a respirarte lento y profundo. No importa lo incómodo, lo desagradable, lo denso que sea lo que estás atravesando, la energía que estás atravesando en el plano infinito de frecuencias que existen en la dualidad. Hay algunas que son incómodas y son difíciles de atravesar, pero tengo la certeza de que si lo estás viviendo tienes los recursos y la capacidad de superarlo, de atravesarlo. Entonces lo único que te diría es que confíes muchísimo y que sigas el llamado de tu alma, que aunque la mente no entienda, cada vez que sientas un impulso de leer algo, de ir a algún sitio, o de hablar con alguien, alguna persona, vaya, ¿no? Siguiendo esa ola de la energía que te va moviendo. Y que confíes en que todos vamos para el mismo lado, todos vamos a ese salto cuántico, a esa nueva frecuencia de amor incondicional, a ese ser cristal, a ese humano luz, a esa conexión en puente humana-Dios, y que si nosotros lo hemos logrado, tú también lo vas a lograr, y que somos muchas las personas que estamos en todas las partes del planeta en este momento, pulsando para que esto suceda y todos podamos llegar a celebrar la nueva humanidad en hermandad y en amor. Y ya, me hago una hora. Excelente. Me encantó. Gracias Sí, por venir a Miami, por estar en nuestro programa, por compartir tu luz y tu sabiduría con nosotros. Gentes, esto ha sido Todo es Perfecto con Ama Cascales. Tu web y dónde pueden ubicarte. Unanuevahumanidad.com, Ama Cascales en las redes
Y ahí me Igual ahí la vamos a estar etiquetando Ahí me y apunto. poniendo todos los datos. Ama, gracias, de corazón, gracias por este Gracias, espacio. hermano. Un placer. A ti. Gracias a ustedes por estar del otro lado. Todo es perfecto, como cada domingo, 7 de la tarde, hora Miami. Chao, chao.